La presentación de esta propuesta de tipo penal homologado para el delito de feminicidio, como bien ya lo decía la presidenta de la Cámara, es una respuesta necesaria y una contribución indispensable por parte del Poder Legislativo para resolver la reciente crisis de violencia de género que se vive en nuestro país. El feminicidio, entendido como la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, es la forma más exacerbada de violencia que se puede sufrir por parte de una mujer y desafortunadamente en los últimos años su incidencia ha crecido exponencialmente. Ya se señalaban hace un momento las cifras. Me gustaría compartirles una lámina que es información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la que efectivamente se puede observar esta situación. Es imprescindible recordar que si bien hace algunos años, desde su incorporación en el sistema jurídico, el feminicidio es una figura relativamente reciente. La primera vez que se conceptualizó la violencia feminicida fue el 1 de febrero de 2007. El concepto de feminicidio, y esto reconocido por las Naciones Unidas, deriva de la investigadora Marcela Lagarde. Y la violencia feminicida, tenemos pues ya algunos antecedentes dentro de la propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualizada como tal. Y hay que recordar también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2009 en el caso González y otras contra México, conocida como Campo Algodonero, en la cual se definió por primera vez la existencia de razones de género para la privación de la vida de una mujer. Y finalmente el antecedente más concreto que existe para este tipo penal, aunque ya había habido esfuerzos anteriores de entidades federativas, pero el más claro es el publicado el 14 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el que se estableció el delito de feminicidio como tipo penal autónomo dentro del artículo 325 del Código Penal Federal. Es por ello que este grupo de trabajo decidió que fuera a partir del artículo 325 que se pudiera construir una propuesta que hoy está a su consideración de tipo penal homologado. Como señalaba hace un momento, a partir de la tipificación de este delito se han podido contabilizar los casos que se han actualizado con base en las reglas establecidas para este delito en las diversas entidades federativas. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de las cuales tiene conocimiento este grupo de trabajo es que no todas las muertes violentas de mujeres son consideradas en estas cifras y muchas de ellas han sido feminicidios que por diversas razones no han podido ser acreditados como tales. La evidencia disponible, de acuerdo a las cifras del Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad Pública, nos da una perspectiva de la dimensión del problema. En 2019 se registraron 945 feminicidios en todo el país y a junio de 2020 se habían cometido 473 feminicidios, con lo cual se confirma la tendencia creciente de la incidencia de este delito. Por estas razones, la Cámara de Diputados, en conjunto con la Fiscalía General de la República, asumimos el compromiso de contribuir a la disminución de la incidencia del delito mediante la construcción del tipo penal homologado del delito de feminicidio, para lo cual establecimos la siguiente ruta de trabajo. Desde su instalación el 21 de febrero de este año, el grupo de trabajo sostuvo 3 reuniones presenciales y 2 virtuales para llevar a cabo un riguroso análisis técnico del tipo penal de feminicidio. El 15 y 22 de abril se llevó a cabo el Foro Nacional Virtual El Combate al Feminicidio a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia, en el cual participaron más de 60 ponentes, entre titulares de fiscalías locales especializadas, integrantes del Poder Judicial, especialistas, investigadoras del INACIPE, representantes de la sociedad civil, y fueron escuchadas voces desde distintos ámbitos que intervienen en la aplicación del tipo penal de feminicidio. Se realizó la presentación del estudio
aportes para la delimitación del tipo penal del delito de feminicidio en México, escala nacional y estatal, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyas conclusiones fueron de gran utilidad para dilucidar cuestiones técnicas fundamentales, particularmente por lo que respecta a la configuración de las circunstancias que actualizan las razones de género. Es un gran estudio que además está al acceso de todos nosotros y tenemos un comparativo. Yo le agradezco mucho a la diputada Lorena Villavicencio que haya venido trabajando tan arduamente para que finalmente la Cámara pudiera presentar este documento tan valioso. Finalmente se realizaron reuniones con fiscales generales de justicia de diversas entidades federativas de Sinaloa, de Durango, de Oaxaca, de Estado de México, de Puebla, Aguascalientes y Querétaro, con el objetivo de conocer las acciones específicas que cada fiscalía realiza en el ámbito de su competencia para perseguir, investigar y sancionar el delito de feminicidio y con ello enriquecer nuestra perspectiva con relación a los principales problemas y áreas de oportunidad que se presentan para la configuración de este tipo penal. Con estos antecedentes me permitiré realizar la presentación de los aspectos más relevantes de la propuesta que hoy se pone a consideración de todos ustedes. La propuesta retoma como base, como lo dije anteriormente, el tipo penal contenido en el artículo 325 del Código Penal Federal, cuya conducta principal consiste en la privación de la vida de una mujer por razones de género. A partir de un análisis integral de los 28 tipos penales existentes en todo el país, se arribó a la conclusión de homologar la sanción para fijarla en de 40 a 60 años de prisión y de 500 días multa. Se hace énfasis en que de conformidad con el tipo penal se establece la pérdida de derechos en relación con la víctima, incluidos las de carácter sucesorio. Aprovecho la oportunidad para hacer un pequeño paréntesis y pedirles que pudieran apagar sus micrófonos. Gracias. También en materia de razón de género, a diferencia de la redacción actual que está en el Código Penal Federal, se plantea que el delito se actualice con la concurrencia de una sola razón de género. La redacción actual planteaba posible interpretación de requerirse la actualización de más de una razón de género, por lo cual se concluyó la pertinencia de señalar explícitamente que solo se requiere una razón de género para actualizar esta conducta y evitar confusiones. También se considera indispensable recuperar los ámbitos políticos comunitarios como contextos de violencia previa en contra de la víctima. En municipios regidos por sistemas normativos internos o de usos y costumbres, se registran numerosos antecedentes de violencia de género, algunas de ellas incluso amparadas en tales costumbres. Por otra parte, en el ámbito político también se han registrado diversos antecedentes de violencia en contra de las mujeres. Durante la pasada elección, en el año 2018, se registró un récord histórico de antecedentes de violencia política en razón de género y ante las próximas elecciones consideramos indispensable fijarla como antecedente de violencia sufrida por la víctima. También la propuesta recupera y visibiliza las relaciones asimétricas de superioridad o subordinación que existen entre el sujeto activo y la víctima. Se recuperan particularmente las relaciones laborales y docentes, que en muchas ocasiones son determinantes para la resolución de los casos y de las cuales solo se tiene conocimiento hasta que se ha cometido el delito. Otro tema fundamental es el del feminicidio infantil. Diversos casos recientes con alta repercusión en medios de comunicación han visibilizado la existencia de violencia feminicida infantil. De acuerdo con un estudio denominado Pequeños Inocentes, el peligro de ser niña en América Latina, entre 2013 y 2018 se registraron al menos 89 feminicidios de menores en México. Se considera indispensable incorporar la circunstancia en el tipo penal de feminicidio, dado que a nivel local la mayoría de estos casos se imputa como homicidio en razón de parentesco, con lo cual se fortalece el índice de impunidad. También otro tema es el de las amenazas indirectas. En diversos casos se ha constatado que se verifican amenazas, aunque no de manera directa hacia la víctima, sino utilizando como intermediarios a personas de su entorno cercano. El reconocimiento de este tipo de amenazas
permitirá que el Ministerio Público pueda sustentar como datos de prueba las declaraciones de las personas del entorno inmediato de la víctima. Otro aspecto que establece esta nueva propuesta es establecer que las conductas en relación con el cadáver deben ser consideradas en tanto impliquen la instrumentalización de la mujer o una intención de degradación o menosprecio a la persona. A las conductas ya reconocidas en el tipo penal federal se adicionan los verbos arrojar y depositar, ambas relacionadas con la intención de desaparecer el cadáver de la víctima o bien de colocarlo en lugares denigrantes o degradantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó 5.245 víctimas de alguna forma de explotación o trata de personas entre 2012 y 2017, de las cuales entre el 80 y el 84% de las víctimas fueron niñas y mujeres. Se considera que estos entornos son especialmente desfavorables para las mujeres, pues las colocan en una situación de vulnerabilidad y ante mayor incidencia de violencia. Está demostrado que el condicionamiento forzado de la relación de estas actividades casi siempre se encuentra ligado a otras actividades ilícitas. Se estima que al reconocer este entorno como una circunstancia que actualice una razón de género, se facilitará la imputación en los casos de muertes violentas de mujeres que ocurren en estos contextos. Esta fue una observación de una de las compañeras del grupo de trabajo y se ha incorporado y consideramos que es fundamental para mejorar este tipo penal. También, por propuesta de otra de las integrantes, se incorpora un agravante por el uso de enervantes. Se adiciona un agravante prevista para los casos en los cuales se verifique el uso de enervantes y sustancias psicotrópicas para vencer la voluntad de la víctima, ya que esta conducta es también un ejemplo de instrumentalización de la mujer. Se trata de una circunstancia que coloca a la mujer en una especial situación de vulnerabilidad, pues le imposibilita la solicitud de auxilio. A su vez se distingue de la incomunicación porque implica inducir a la víctima a un estado de inconsciencia. Por ello se plantea que esta circunstancia sea sancionada con mayor severidad. A partir del paradigmático caso Mariana Lima Buendía, quedaron de manifiesto los casos en los cuales el sujeto activo pertenece a una corporación de seguridad, ya sea pública o privada, y se parte desde la idea de quien desempeña tales labores tiene como objetivo principal la salvaguarda y protección de la integridad de la vida de la población en general y de las mujeres en particular. Es por ello que también se introduce a la propuesta que se está poniendo a consideración de todos ustedes un agravante para quienes cometen estos delitos y que tienen la calidad de servidores públicos en materia de seguridad. Y en este caso, por consecuencia, la reprochabilidad de la conducta debe ser pues mayor, puesto que estas personas están en funciones justamente de salvaguarda y se convierten en victimarios. También otra, y final, para terminar, se está proponiendo la reclasificación del delito. Se considera que la disposición relativa a la aplicación de las reglas del homicidio en caso de no acreditarse el feminicidio ha quedado obsoleta. El artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que el Ministerio Público pueda replantear tanto en la apertura como en la clausura del juicio oral el delito invocado en el escrito de acusación. Por ello, la reclasificación del delito ahora está en el Ministerio Público, con lo cual se propone derogar esta especificación que es de carácter procesal. Estas son las que hoy ponemos a consideración de las y los representantes de los congresos locales con la intención de conocer también sus posibles comentarios y observaciones en aras de que una voz consensuada, esta propuesta quede para ser llevada al seno de los congresos locales y poder lograr la armonización nacional del tipo penal de feminicidio. Quiero hacer hincapié en que dentro del foro realizado como de las reuniones con fiscales hemos podido conocer los puntos de vista de las diversas fiscalías del país, sin embargo, no de todas. Entonces, creo que es muy oportuna la propuesta que nos hace el fiscal general de la República de llevar esta propuesta también al seno de la Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque a final de cuentas son los operadores y quienes tienen que salir todos los días
con una carpeta de investigación para acreditar que se cometió el delito.